Estamos ya. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, bienvenidas también en esta hermosa, calurosa tarde de abril, 14 de abril. Vamos a dar inicio, vamos a seguir conversando, vamos a seguir expandiendo ese universo de conocimientos que existe, en donde podemos nosotros entrar y canalizar todas nuestras dudas y hacer de estos procesos de aprendizaje pues algo que nos lleve a plantearnos eh, si podemos nosotros en realidad encontrar las respuestas que necesitamos a ellos solos o si necesitamos de alguien más para hacerlo. Y por qué no decirlo, encontrar en que esas respuestas mismas son difíciles de contestar, porque a veces necesitamos unir muchos más esfuerzos para poder generar una, una respuesta que sea medianamente acertada y que todavía tenga incluso situaciones que haya que mejorar y que debamos de influenciar positivamente en los demás, influenciar positivamente en nosotros mismos para poder contrastar esa realidad y ser agentes de cambio. Esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de los procedimientos de atención y derivación institucional relacionados con el enfoque de inclusión y relacionados con situaciones que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sea familiares o personitas que cuidamos, que apoyamos, que desarrollan procesos educativos en diferentes instituciones y, por qué no decirlo, dentro de la misma comunidad en la que nosotros vivimos, que puede haber un planteamiento diferente para eh, atender esa diversidad y sobre todo atender esas situaciones que merecen eh, esa esa energía institucional, llamémoslo esa energía institucional. También vamos a hablar un poquito acerca de prevención y atención de violencia, abuso y negligencia. En consecuencia también y relacionado con el tema de ayer, sobre todo porque hay situaciones en donde los aspectos de la detección, los aspectos de diagnósticos institucionales, conlleva a ese tema específicamente, al tema de prevención. Y lleva también a que cuando hay el ejercicio de un daño, entonces debemos de atender ya esa situación de violencia, abuso o negligencia que pueda suscitarse. Lo ideal es prevenir. Y también hablaremos un poquito acerca de los procedimientos de denuncia en casos de vulneración de derechos. En cuanto a estos procedimientos de denuncia, vamos a hablar de las instituciones que corresponden diferentes tareas en el ejercicio de sus facultades, ya sea constitucionales o de sus facultades legales, para desarrollar en los procesos de denuncia o en las denuncias en sí mismas las acciones que conlleven a que haya más que una sanción, que hayan elementos relacionados con la reparación de daños, con la restitución de algunos derechos, con diferentes aspectos que muchas veces no eh, llevamos o no llevan a cabo las instituciones porque a veces existe falta de normativa, porque a veces la normativa es insuficiente o porque a veces es necesario poner más énfasis en la práctica institucional y sobre todo en el cumplimiento de las obligaciones que como funcionarios públicos de las diferentes instituciones tienen. Algunos tenemos, algunos también cuando somos funcionarios o empleados públicos. O cuando estamos frente, también como lo mencionamos, frente a los aspectos relativos a generar en nuestra comunidad apoyo, asesoría, atención, sobre todo considerando que existen a veces limitaciones
que pueden ser limitaciones estructurales, que pueden ser limitaciones de cualquier índole relacionadas con personas. Voy a poner un ejemplo, que no tienen acceso, por ejemplo, a recursos económicos. Entonces, en ese momento podemos ser, como lo mencionaba al inicio, agentes de cambio, porque podemos aportar, no solamente materialmente, sino que podemos aportar también con nuestra experiencia profesional, podemos aportar orientación. Una orientación, vamos a decirlo, una orientación a tiempo, muchas veces hace que los inconvenientes que puedan suscitarse no trasciendan de manera grave. Ya lo vamos a ver en cuanto a la dinámica de las instituciones respecto de investigar, ya sea administrativa o judicialmente, un hecho que pudiese presumirse como una vulneración eh, y el procedimiento que se desarrolla. Entonces, luego de esta introducción sobre algunos aspectos de lo que de forma general se han dicho, se han establecido, pasamos a una siguiente lámina. Esta siguiente lámina, luego de la introducción que acabamos de hacer, que se acaba de hacer, tiene el siguiente objetivo. Ustedes lo van a descubrir inmediatamente, ustedes vean la lámina. Y quiero que si me hace el favor alguien, si puede abrir su micrófono, quisiera no solamente escucharle, sino también sentir sus palabras. Las palabras también se pueden sentir. Entonces, si alguien quisiera participar y me dijera a qué se refiere la imagen que estamos viendo en este espacio, vamos a dar 10 segundos y en 10 segundos no dicen nada, entonces le damos otros 10 segundos. Ok, chicos, ya pueden participar. Llevan 7 segundos. No, bueno, ese no es de admiración, ese no es tampoco de negación hacia ustedes, ese es un no, y va a sonar contradictorio, es un no de afirmación. Ahí está Aníbal. 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 Gracias, Aníbal. Hola Escuchamos. chicos, ¿me confirmas si me logran escuchar bien? ¿Aló? ¿Sí? Lo escuchamos. Perfecto. Eh, pues sin duda ese es el video que vimos ayer y muchas gracias por compartirlo, licenciada, de los zapatos de Luis. Decirles que me encantó verlo, lo compartí aquí en mi familia para que lo puedan disfrutar ellos también. Y por decir poco, hasta las lágrimas le puede sacar a más de alguno. Yo creo que para aquellos que no sabemos cómo puede estar funcionando el cerebro, la cabecita de un niño o una niña dentro del espectro autista, quizás esto nos da muchas luces de cómo podría ser. Nadie sabrá con certeza jamás, ¿verdad? Pero da muchas luces y al verlo me sentí identificado con experiencias que yo vivo con mi hija. Que cuando de repente ellos tienen lo que para cualquiera puede parecer una fijación con un artículo muy en particular, en este caso los zapatos, en el video, mi hijo lo experimenta con diferentes cosas en diferentes momentos, esas cosas que aparentan ser fijaciones. Y si las pierde, si se le mueve de lugar, si no las encuentra, uno se las quita, es un caos. Y uno no alcanza a comprender a qué se debe. Hace un tiempo hablábamos de saber distinguir entre caprichos y necesidades de regulación de los chicos. Y creo que el video ejemplifica mucho eso y me gustó mucho aquella parte esquemática que está él acostado y alrededor de él están todos los artículos en su debido lugar con las posiciones calzaditas.
pero si se le mueven los zapatos, todo se desmorona. Me encantó mucho eso, la manera en que es ordenado versus el desorden de los demás niños, me pareció muy interesante también. La manera en que algo que no tiene luz es bidimensional, para él se le vuelve colorido y brilloso. En fin, muchas cosas que me parecieron interesantes y me encantó. Muchísimas gracias, me sentí identificado. Bueno, ¿Alguien más que Muy quiera dar bien, su excelente aporte? participación, muchas gracias, Aníbal. Y efectivamente, existen situaciones dentro de la dinámica fisiológica, dentro de la, dentro de la dinámica social que muchas veces no comprendemos. De hecho, nosotros mismos muchas veces no nos comprendemos. Y por tanto, el hecho de practicar la empatía, el hecho de esa identificación, el hecho de comprometerse con con una actividad, con una acción, el hecho de estar cada vez en seguimiento de, de esas situaciones que van a abonar a los procesos de otra persona, más cuando esa persona es un familiar, más cuando esa persona eh, nos demuestra cariño, le demostramos cariño, es un proceso de vida que ciertamente, yo lo debo de decir, es un proceso que no debemos de perdernos ni debemos de distraernos. Si hubiese otra participación, otra manita levantada, hoy ya no le voy a dar 10 segundos, hoy le voy a dar 5 segundos, y yo creo que no hay. Sin embargo, creo que también respetamos, y digo respetamos, el hecho de que alguien no, no participe o no lo haga, o lo haga en privado, o que se guarde completamente lo que sintió cuando vio el video, o lo que sintió cuando se identificó con el video, con las situaciones que se plantean. De hecho, una aproximación sobre, sobre la condición es complejo decirlo, pero como lo dice Aníbal, y le doy las gracias nuevamente, el hecho de dar luces sobre cómo puede ser, sobre cómo me lo imagino, cambia completamente la percepción que yo tengo, cambia completamente cómo yo lo abordo, cómo yo voy a generar esas perspectivas de desarrollo propias y hacia los demás para él. Entonces, la expresión que yo escribí acá con los zapatos de Luis, y él subido en esa plataforma que está ahí, antes de continuar con el tema, nos quitamos los zapatos, porque el quitarse los zapatos, y eso es uno de los elementos también que marcan socialmente una pauta dentro del video. El hecho de decirle al otro que la conducta que realiza, yo también la puedo realizar, y se demuestra solidaridad en ese momento. La solidaridad también genera empatía, y empatía, como normalmente lo conocemos, es ponerse en los zapatos de otro. Entonces nos quitamos los zapatos. Yo diría que sí, quitémonos los zapatos, pero quitémonos los zapatos para ponernos en los zapatos de otras personas, para comprender cómo en realidad esa persona está viviendo una condición, cómo esa persona percibe la naturaleza, percibe la vida, percibe al resto de personas que se encuentran alrededor. Y sobre todo, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad relacionado con el video, es que el video, sin necesidad de decir la palabra derechos, nos marca la pauta completa de que el respeto a la diversidad está marcado
por todos los valores que se construyen alrededor de nosotros y que podemos operativizar y que podemos hacer práctica diaria de ello. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación de hacer ese clic con los entornos para saber que esos entornos necesitan cambiarse y que algo puedo hacer yo para cambiarlos, en ese momento, y debo de decirlo, la vida tiene mucho más sentido. La vida ya tiene sentido, pero en ese momento la vida tiene mucho más sentido. Entonces nos quitamos los zapatos, yo diría sí, quitémonos los zapatos, pero también pongámonos. Buenas tardes, don Hugo. Entonces podemos quitarnos los zapatos, pero también podemos ponernos los zapatos. Y quitárnoslos y ponérnoslos todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar siempre los mismos zapatos. Van a ser zapatos diferentes. Algunos nos van a quedar grandes, otros nos van a quedar chicos, pero hay que saber que esa es la diversidad, que esa es la individualidad y que a través de esa individualidad es que se construyen los valores, es que se construye ciudadanía, es que se construye futuro. Entonces, luego de la corta reflexión que hemos hecho y que es necesario hacerlo, porque se genera también una situación de querer seguir avanzando y seguir explorando otros temas. No creas, yo creo que el que más ha aprendido en este curso de ustedes, de las situaciones, de repasar contenidos, de explorar contenidos que no sabía que estaban ahí. Tengo en realidad un gran aprendizaje de esta experiencia. Entonces, a partir del tema, y vamos a entrar ya en materia, creo que nos vamos a quizás distender un poco, no en artículos, porque normalmente las capacitaciones que hacen referencia a marcos legales, la mayoría hablan de lo que dice la lámina, hablan de fundamentación jurídica. Y muchas veces cuando hablamos de fundamentación jurídica o escuchamos la palabra fundamentación jurídica, probablemente pensamos nosotros en una serie de articulados que incluso tenemos que aprender de memoria. Muchos creen, y este es un paréntesis, muchos creen que los que somos abogados podemos hasta recitar una ley o podemos hasta recitar un párrafo de un escrito que nosotros incluso hayamos construido. Y no es así. Y no es así porque no tenemos muchas veces la necesidad de aprendérnoslo, sino que tenemos que tener la obligación de saber en dónde está escrito, porque no se va a utilizar siempre la misma base normativa, sino que las bases normativas deben de ajustarse a las situaciones. Es tanto como las condiciones educativas, son los entornos los que se ajustan a los niños, niñas, adolescentes, o al educando, o al estudiante, o al alumno, como ustedes lo quieran mencionar. Entonces, pero hablamos de un marco estratégico y una fundamentación jurídica que está relacionada íntimamente con los aspectos que nosotros esta tarde vamos a observar. Que ayer ya veíamos de forma general, digamos, algunos que están relacionados con el tema de la prevención de la violencia, o como podríamos denominarlo, de acuerdo a algunos teóricos, sobre todo en materia de derechos humanos, es el fomento de la cultura de paz. Comentarles que en algún momento de la vida, vamos a decirlo de esa forma, o de la historia, a alguien se le ocurrió y dijo, mira,
palabra violencia, porque la palabra violencia puede hacernos creer o puede generarnos a nosotros la idea de que sobre la violencia gira algo. En realidad, podríamos decir que no es así, pero se utiliza el concepto de fomento de cultura de paz. Y yo particularmente considero que sí hay que hacer referencia al tema de prevención de la violencia, pero el fomento de la cultura de paz es, vamos a decirlo, el que sustituye esa frase. Entonces, si hablamos de prevención de la violencia o hablamos de cultura de paz, entonces nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, que uno de los aspectos importantísimos es la prevención, ¿sí? O el fomento de la cultura de paz. Y si hablamos también de procedimientos de atención y de derivación institucional, en el tema que nos ocupa específicamente, porque podríamos hablar, y vamos a decirlo de esta manera, podríamos hablar de fomento de cultura de paz y aquí viene, la no violencia para las mujeres. Podemos hablar de la no violencia para los niños, para los adultos mayores, para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, es decir, para los grupos que históricamente han sido excluidos o han sido tratados como objeto de derechos y no como sujetos de derechos. Entonces, por tanto, necesitamos, en el tema específico de niñez, primera infancia, niñez y adolescencia, necesitamos nosotros hablar de este marco estratégico y esta fundamentación jurídica que nos hace o que nos ha hecho a todos los que estamos inmersos en el sistema de protección, y ya vamos a hablar un poco acerca de sistema de protección, nos ha hecho que nosotros no seamos únicamente testigos de las situaciones que alrededor transcurren, sino que podamos ser nosotros, como lo veíamos ayer, garantes de la integridad física, emocional, de la integridad sexual también de los niños, niñas y adolescentes, realizando acciones de prevención. Y por tanto, este marco estratégico también en sí mismo es o transcurre en un rol de ya no ser testigo, sino garante de una transición de una ley que se denominaba en ese momento la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, es decir, la LEPINA. Muchos de los que estamos acá, pues LEPINA desde el año cerca de 2010, 2011, se empezó a montar un aparato que funcionaba en torno a la LEPINA y que estaba relacionado específicamente con niñez y adolescencia, ¿sí? Entonces, esta transición es hacia otra ley que actualmente se denomina Ley Crecer Juntos. Entonces, la Ley Crecer Juntos viene, por supuesto, y debemos de decirlo, porque sería un error decir, por ejemplo, que la Ley Crecer Juntos no fue inspirada en otra legislación que tiene de igual manera la base de la LEPINA. Es decir, la LEPINA ya contemplaba elementos garantistas de protección, elementos garantistas de participación, elementos garantistas de principio de corresponsabilidad, principio de la inmediatez, por ejemplo, de la atención, el principio del interés superior, los que mencionamos ya en las sesiones anteriores. Entonces, por tanto, esta ley Crecer Juntos refuerza un poco algunos aspectos, refuerza sobre todo situaciones relacionadas a los procedimientos. No obstante, debemos de ser muy claros en que aunque hay regulación sobre cómo se van a realizar algunos procedimientos, esos procedimientos ya establecen o se operativizan a través de instituciones, vamos a decir instituciones físicas,
existen instituciones jurídicas que puede ser, por ejemplo, un acogimiento de emergencia. Vamos a decirlo en español, es que sustraen al niño o la niña o adolescente de una situación de riesgo, de una situación de vulneración, y lo colocan en un lugar donde va a estar protegido y se van a garantizar sus derechos de forma temporal. Recordar eso. Las medidas que se establecen mediante los procedimientos que están relacionados con niñez y adolescencia en cuanto a la sustracción o en cuanto a separarlos, digamos, no digamos sustraerlos, sino separarlos. Eso debe de ser una medida excepcional, es decir, debe ser una medida por un tiempo nada más, basado en el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, o de la niña, niña o adolescente, o de el sujeto primera infancia, niñez y adolescencia. Y así entonces tenemos que hablar, como se lo mencionaba, de estos principios, que son definiciones técnico-jurídicas que son transversales. ¿Por qué son transversales? Es decir, dentro de la línea de actuación primera y última, digamos, y en todo ese proceso, vamos a poner un ejemplo. Digamos que un proceso puede durar 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses tiene que garantizarse tanto protección integral, tiene que definirse, por ejemplo, si el sujeto de derechos está relacionado con primera infancia y qué prerrogativas existen sobre la participación de la familia y de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque esto es lo relacionado con la corresponsabilidad, es decir, corresponsables, es decir, responsables en conjunto o responsables a la par de las niñas, niños y adolescentes, o responsables de también los procedimientos que deban desarrollarse porque tienen participación en cuanto a que cada uno tiene una obligación, y esa obligación, al ser cumplida o no cumplida, afecta, por supuesto, a la niña, niña o adolescente. Entonces, definir la protección integral, pues hablamos de que debe de existir un reconocimiento de los niños como sujetos plenos de derechos. ¿Por qué? Porque si nos remontamos, por ejemplo, a antes del año 2010 con la Lepina, o quizás un poco más atrás, y ya lo hemos mencionado, el niño era únicamente objeto de protección. Es decir, al niño había que protegerlo porque estaba en una situación vulnerable, pero esa condición vulnerable muchas veces le vulneraba más porque los demás decidían por él todo lo que era relativo a su desarrollo, que no se consideraba en ese momento integral, sino que debía desarrollarse, debía tener educación, salud, pero no habían otros elementos que dotaran a esa protección del apellido integral que ya se le impregna, incluyendo la Lepina, pero en la ley Crecer Juntos ya se reconoce como sujeto pleno de derechos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer de igual manera estas definiciones? En cuanto, por ejemplo, a protección integral, primera infancia y corresponsabilidad. Bueno, porque debemos de establecer que existen diferentes formas en las que debe de atenderse a la población niñez y adolescencia. La primera infancia, por ejemplo, se define como la etapa crítica desde el momento de la concepción, como lo reconoce nuestra Constitución de la República, hasta cierta edad, ¿sí? Entonces, ¿tiene una edad determinada? Sí. Entonces, debe de tener una forma de atención diferenciada obedeciendo a las condiciones particulares que tiene. Y más cuando existe una condición, por ejemplo, de TEA, trastorno del espectro autista, esa
puede existir, debe de reforzarse la protección para que se pueda prever que esa afectación no sea grave o no se desarrolle. Es decir, porque como estamos hablando de atención, si hablamos de prevención, hablamos de que nosotros debemos de procurar que eso no pase. Pero si hablamos de atención, debemos de buscar que el mínimo daño, incluso aspectos relacionados con revictimización, es decir, que el niño, niña o adolescente con las condiciones que ha tenido, que se han suscitado y que le ha causado daño, no exista mucho mayor afectación en otros aspectos como el aspecto emocional, psicológico y otros. Y la corresponsabilidad, que es el mandato que nos llama a que cada una de las instituciones en donde el niño, niña, adolescente o donde nosotros también nos movilizamos para, ya sea para obtener un servicio o ya sea para incluso para brindar un servicio, debe de ser responsable o tiene obligaciones que no se contraponen, sino que hacen que el engranaje funcione completamente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que conforman la corresponsabilidad? Las obligaciones de la familia como primer llamado a los procesos de cuidado y demás, así como también el Estado, cuando el Estado, no solamente cuando el Estado interviene, sino cuando el Estado formula políticas para la atención de cierta población o un grupo en particular o un grupo mucho mayor general. El Estado interviene en todo, desde que nosotros, para poner un ejemplo, pagamos un impuesto que se conoce como impuesto de vialidad, es decir, mi papá lo decía de esta forma, es el impuesto que me permite a mí caminar por la calle. Bueno, digamos entonces que eso, bajo el concepto de ser una ficción jurídica, vamos a decirlo de esa manera, es decir, no es que en realidad si yo no he pagado eso no puedo caminar, sí puedo hacerlo, pero cuando yo cumplo con esa obligación, entonces estoy dotando también al Estado, estoy dotándolo de recursos, por ejemplo, para poder desarrollar otras actividades. Y al final, en final, podemos hablar también de la sociedad en general, que es la que también interviene en los aspectos. ¿Y por qué interviene en los aspectos relacionados con niñez y adolescencia, por ejemplo, que no tiene ningún nexo? Bueno, porque las normas sociales, porque la representatividad de la población obedece esas reglas convencionales y obedece también de igual manera las leyes. Entonces, estas definiciones son importantes porque a partir de encontrar nosotros en el entorno donde nos movilizamos una situación que deba de ser informada, debemos de seguir los canales correspondientes y sobre todo hacer que estas definiciones técnico-jurídicas de verdad sean transversales. Es decir, que cometamos los menos errores posibles cuando intentamos resolver una situación que es de nuestro conocimiento y que es responsabilidad de una institución resolver. ¿Cómo entonces la prevención y abordaje de la violencia o el fomento de la cultura de paz debe de desarrollarse en las aulas? ¿Cómo debe desarrollarse en los ambientes donde se movilizan las personas con condición de TEA o donde se movilizan las personas con discapacidad, donde se moviliza toda la población? Podemos hablar nosotros en este caso de la atención receptiva.
La atención receptiva podemos decir que o se define como la capacidad de un educador o de una educadora de identificar y responder con calidez y sensibilidad a las necesidades de la niña, niño o adolescente, facilitando un vínculo emocional seguro y potenciando su capacidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el educador o la educadora debe de contar con las herramientas que le ayuden, por supuesto, a proporcionarle a la comunidad educativa una respuesta efectiva. No solamente una respuesta efectiva en, en detectar esas situaciones, sino también en prevenir, como ya lo mencionábamos. La prevención y la atención están íntimamente relacionadas, porque si en algún momento una se desarrolla bien, la otra no es necesario activarla. Sin embargo, dentro de la dinámica social, siempre ocurren esas situaciones que no podríamos decir se escapan de las manos, sino que son situaciones que ocurren porque no son fallos humanos, ocurren porque simplemente dentro de los espacios, simplemente porque dentro de la planificación que, que tenemos, hay algo que no terminó de encajar en cuanto a los entornos que ajustamos o en cuanto a los entornos que desarrollamos. Muchas veces tendríamos no necesariamente que hacer ajustes, sino que deberíamos de preparar los entornos para que esos entornos sean accesibles y hacer mejoras que no fuesen tan significativas como para decir que en realidad estamos ajustando completamente. Porque como lo vimos en sesiones anteriores, eso puede representar una carga excesiva, tanto para los alumnos como para la comunidad educativa. Otro aspecto importantísimo es la tolerancia cero frente a la violencia, es decir, no debemos de nosotros permitir de ninguna manera que existan situaciones que vayan escalando respecto de la discriminación o que vayan escalando respecto de situaciones que podrían considerar algunos leves y como quien dice que eso ya va a pasar, eso es, lo dicen y entre comillas, eso es normal que pase. No, hay situaciones que no deben de suceder porque eso lleva en escalada el ciclo muchas veces de violencia, reiterada muchas veces. Y otro aspecto es la convivencia escolar positiva, que esta es un estándar que no debe de ser negociable para la institución educativa. Es decir, no podemos nosotros permitir de ninguna manera que existan situaciones que no obstante no representen aspectos relacionados con discriminación, pero que nos vayan a dar la pauta para pensar que una cuestión que no debería ser permitida en realidad está pasando dentro de la comunidad educativa. Por ahí podemos nosotros decir, por ejemplo, que las normas de convivencia deben de ser, como lo mencionábamos ayer y lo reforzamos esta tarde, las normas de convivencia escolar deben de ser normas que sean claras para toda la comunidad educativa. Ahora bien, ¿cómo vamos? Y aquí hay algo también que debemos de recalcar. ¿Cómo entonces las reglas claras van a ser llevadas a las personas con discapacidad, llevadas a las personas con TEA? ¿Cómo van a ser llevadas esas reglas claras para los mismos educadores? Bueno, debemos de converger, debemos de comunicarnos
y decir que las reglas deben de comunicarse de una u otra manera o deben de informarse de una u otra manera mediante un proceso, llamemos un proceso didáctico, un proceso incluso de ajuste eh, para que logre el cometido de la claridad. Podemos utilizar lectura fácil, podemos utilizar pictogramas. Es decir, en este aspecto también los otros que están relacionados con la atención a la diversidad y la atención a la comunidad educativa también son recursos que pueden utilizarse, que deben utilizarse para lograr el cometido de que todos conozcan las reglas y que todos hagan cumplimiento en el límite de posibilidades de ellos. Como ya lo mencionamos y recordamos que a veces pueden existir situaciones que no necesariamente van a darnos a nosotros la certeza de que eso se va a realizar o no. Quiero consultar cómo estamos al momento, si estamos bien, si la... ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar ahorita o levantamos la manita como siempre. Yo la voy a levantar, ya la levanté. Ok. Bueno, gracias Mercedes. Gracias Aníbal, gracias Nelson, gracias. Muy amables, gracias por responder a la inquietud que nosotros tenemos. Gracias Claudia. Entonces, si tenemos claro, ¿sí?, que dentro de la comunidad educativa, dentro de los abordajes que hacemos, dentro de las planificaciones que tenemos muchas veces, nos damos cuenta o sabemos efectivamente que pueden haber situaciones y que les podemos denominar fallos de los entornos, por decirlo de alguna manera. Esos fallos de los entornos deben de ser explorados y debe de haber un procedimiento de atención y por supuesto debe de haber articulación intersectorial. El modelo de atención integral es un eje en el que gira toda la actuación de todos los miembros de la comunidad educativa. No hay otro elemento más importante que el modelo de atención integral. ¿Por qué? Porque a partir de la atención integral es que se dota a los niños, niñas y adolescentes, o a las niñas, niños y adolescentes, de su condición de sujeto de derecho. Y se dota, no es que se dota en ese momento, sino que en ese momento se da cuenta muchas veces el niño que es sujeto de derechos, porque muchas veces de casa viene, vamos a decirlo de esa manera, acostumbrado, y no voy a poner en este momento ningún ejemplo porque pueden ser diversos, pero puede venir acostumbrado a diferentes situaciones y va a reaccionar de forma diferente también cuando nosotros realicemos un abordaje diferente al que tiene, por ejemplo, en su casa o en un centro escolar en donde ha estado matriculado y donde no ha habido permanencia. Es decir, donde ha supuesto también una vulneración de sus derechos. Y por tanto, podríamos hablar en estos momentos de primera infancia, por ejemplo, de los famosos CAPI, que es el Centro de Atención a la Primera Infancia. Un centro que, como ya lo mencionamos antes, también en unas sesiones anteriores, un CAPI no es una guardería, es un establecimiento que está diseñado para implementar la vía institucional de protección. ¿Cuál vía institucional de protección? La que establece la normativa, la que establece la política, la que establecen los protocolos de actuación de las instituciones, los que quiere la familia que se desarrolle el eje de protección. Porque aunque muchas veces la familia, vamos
a decirlo de esa forma, no tenga claridad consciente de que el abordaje de su hijo, de su niño, niña o adolescente deba ser con un enfoque integral, es decir, no conoce esas palabras, él no quiere que su niño sea maltratado, él no quiere que su hijo sea abusado, no quiere que sea agredido de ninguna manera. Por tanto, este elemento de protección debe de ser reforzado por la promoción, por ejemplo, en el caso de los CAPI, como por un proceso oportuno de estimulación temprana del niño, del niño de la niña, y también de una educación, y vamos a decirlo de esta manera, una educación de la mejor calidad posible. Porque si decimos, por ejemplo, de una educación de alta calidad, eso es relativo, porque, digamos, la alta calidad no está relacionado con eh, la forma en que los docentes planifican, por ejemplo, sus actividades. Puede ser una planificación, pero la mejor planificación, hablando en términos físicos, por ejemplo, en términos didácticos puede ser. Pero si esa planificación que se ha realizado, esa jornalización, si podemos hablar de esos elementos, ese plan de clase, esos guiones de clase, no son adecuados, es decir, no tienen esos ajustes para los estudiantes, se va a producir una afectación del niño y de la niña. Voy a decirlo de esta manera, aún en la atención en primera infancia. ¿Y por qué digo aún en la atención en primera infancia? Bueno, porque es el momento en donde debe de reforzarse todos esos elementos. Entonces los profesionales que atienden deben de ser profesionales que estén debidamente formados. Y si no están debidamente formados, hay que promover la participación. ¿Por qué? Porque los procedimientos de atención y esa articulación intersectorial van a tener ese resultado efectivo cuando los agentes de las instituciones conozcan efectivamente qué hacer y conozcan a dónde referir, a dónde derivar un caso que tenga una connotación de cierta naturaleza y que tenga ya sea actores, llámese docentes, directores, y que tenga también al actor principal dentro del desarrollo de ese procedimiento de atención y a quien va dirigida la articulación intersectorial, el niño, niña y adolescente que necesita de esa atención. Entonces, una vez definido cómo puede, y vamos a decirlo de esta manera, cómo puede teóricamente o bajo mandato de ley establecerse que quien tiene o quien debe de tener esa labor de articulación entre sectores o intersectorial, ¿sí? Es el primero que tiene la noticia sobre las situaciones de exposición de la niñez y adolescencia o de las niñas y adolescencia, quien tiene la noticia sobre una presunta vulneración en ese momento, hablando de presunción, hablando de que es muy probable que eso pudo pasar, pero no tenemos la certeza de ello. Entonces, en la escuela funciona como el puente hacia estos actores del sistema de protección que vamos a mencionar. Inicialmente, ¿por qué mencionamos estos tres? Porque como está relacionado con niñas, niños y adolescentes, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia es el primer llamado a generar un proceso de atención, tanto como activarse para que el resto de instituciones puedan generar ese proceso de atención y los otros procesos que giran en torno
a la condición de vulnerabilidad que en ese momento la niña, niño o adolescente tiene, o el proceso de vulneración ya, vamos a decirlo de esta manera, ya realizado, en la cual está o se encuentra la niña, niña, adolescente. Y este consejo es el que en primera instancia activa al Ministerio de Salud. Porque hay una activación del Ministerio de Salud. Bueno, hay una activación del Ministerio de Salud porque las afectaciones pueden suscitarse de forma física, pueden suscitarse de manera emocional. Por tanto, el llamado a atender esas situaciones de esa índola es el Ministerio de Salud. No hay otro. Los demás pueden activar, los demás pueden prestar, por ejemplo, en el caso de la comunidad educativa, lo que podría conocerse como, o lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos. Es decir, establecer que debe de darse una atención mientras se desarrolla el proceso o se establece cuáles son las atenciones en materia de salud que deban de desarrollarse hacia las niñas, niños o adolescentes. Y por supuesto también puede ser que la escuela, como puente hacia este actor del sistema de emergencia, acuda al Ministerio de Salud, no acuda al CONAPINA, pero el MinSal es el que también en un momento determinado activa al Consejo Nacional. ¿Y por qué hacen ese tipo de derivación entre ellos? Porque todos tienen bajo la ley Crecer Juntos responsabilidades que van o que están encaminadas a la protección integral de niñas, niños, adolescentes. Recordemos eso y quedémonos con eso, que la protección integral es el eje en el que gira, el eje en el que giran todas las actuaciones intersectoriales. No hay otro. Debemos de proteger al niño, niña y adolescente integralmente, es decir, en todos sus aspectos. Y por supuesto el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Porque el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología también es uno de los actores y digamos que de manera prioritaria se establece como un actor principal del sistema. Bueno, porque el Ministerio de Educación tiene que conocer tanto como la derivación del caso para generar su propio modelo de atención o su propia plataforma de atención, como para que se tomen otro tipo de acciones que puedan de igual manera generar esa confianza en los familiares, esa confianza en el niño, niña y adolescente, y cuidar sobre todo la integridad física y mental de el niño, niña y adolescente. Una de las prerrogativas que existen, y debo de mencionarlas, es que cuando existe una situación, por ejemplo, de agresión hacia una persona en condición de vulnerabilidad, lo ideal es que sea la persona agresora la que sea retirado del ámbito donde se moviliza la persona víctima. Vamos a denominarla la persona víctima. ¿Por qué? Porque supondría una revictimización o supondría ponerle una carga adicional a la persona víctima, que sea ella quien deba de ser separada del espacio donde desarrolla o ejerce sus derechos. Su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la intimidad familiar, su derecho a la libertad, todos los derechos que ya vimos en la primera sesión, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, la escuela como puente hacia estos actores del sistema de protección
nos va a marcar la pauta de que sus actuaciones deben de estar cimentadas no solamente en lo que veíamos ayer, en un registro de incidencias, en una plataforma educativa que promueva la inclusión, sino que debe de también estar basada en el conocimiento de a dónde acudir. ¿Por qué? Porque también es lamentable que los centros escolares o la comunidad educativa no realice ese proceso de activación de las instancias para nuevamente, lo vamos a decir, para proteger a las niñas, niños y adolescentes, sino que muchas veces lo que se hace es proteger a los agresores o proteger, no hablemos de agresores en este momento, proteger a quien está desarrollando una actividad que genera discriminación de esta persona por cualquiera que sea la condición, y lo que hace es, digámoslo así, sumirlo en una situación de la cual cuesta más salir si no se ha actuado en tiempo. Y por tanto, ahí es donde viene la importancia, de que los docentes se encuentren debidamente capacitados. Pregunta, esta no la he escrito, pero ha surgido de lo que estoy mencionando. ¿Están verdaderamente capacitados los docentes en El Salvador para conocer sobre esos procesos? Voy a responderlas. Si no lo están, debe de tomarse como actividad prioritaria el hecho de que conozcan ese sistema de protección. No obstante, y hay que reconocerlo también, existen ejercicios. Hay un ejercicio virtual en el que yo les invitaría, no sé si hay en estos momentos convocatorias, pero es un proceso a conocer la ley Crecer Juntos y la ley Nacer con Cariño. Son programas virtuales de capacitación que son lanzados a través de un sitio que está relacionado con el despacho de la primera edad, que así se denomina. Entonces ese ejercicio es un ejercicio de conocimiento, es un ejercicio que puede dotarnos a nosotros de cómo podemos nosotros, a dónde podemos acudir para leer, para saber cómo se tiene que atender una situación. Lo vamos a encontrar ahí específicamente como si fuera un glosario, como si fuese un diccionario. ¿Qué pasa ante esto? Pero ahí tenemos las pautas nosotros para saber qué instituciones o qué instancias son las que van a darnos esa posibilidad tanto de investigación como de actuación. Entonces podría decir, por ejemplo, a las 6 y 8 de la tarde, bueno, esta es la actividad de esta tarde, y vayan a leer la ley Crecer Juntos y ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. No. ¿Por qué? Porque es necesario que exista una orientación también, exista de forma general, y digámoslo de forma general, cómo es posible que pueda conocerse otras instituciones que también desarrollen esa actividad de receptor al final del puente de la escuela de situaciones que vulneran derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, hablamos de instancias de protección administrativa y judicial. Yo les comenté, creo que en la primera o en la segunda exposición que se hizo, que iba a comentar sobre cuáles son las instituciones o algunas instituciones que atienden o que desarrollan actividades relacionadas también, no solamente con prevención, sino también con el aspecto protección de niñez, niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Y vamos a hacer aquí una diferencia, porque es necesario hacerla, porque habla de protección administrativa y porque habla de protección judicial. Son dos ámbitos que están relacionados específicamente con la separación del el derecho
administrativo que se refiere a las actuaciones de los órganos de decisión que no están relacionados con el derecho civil, que no están relacionados con el derecho penal, sino que están relacionados con sanciones propias que les establecen sus leyes. Y aquí viene, y con esto vamos a entender la diferencia. Y los judiciales, cuando ya existe un proceso en donde hay, por ejemplo, responsabilidades de tipo civil, que podrían ser responsabilidades pecuniarias de las personas que presuntamente han cometido un acto considerado ilícito, y la normativa penal, que de esa todos tenemos conciencia, porque decimos o vemos hoy a través de la divulgación de redes, vemos, por ejemplo, que una persona fue detenida porque cometió un delito y ha sido llevado a una instancia de tipo judicial. Es decir, la fiscalía le está haciendo una acusación penal, por ejemplo. La fiscalía también desarrolla acusaciones de tipo civil o desarrolla también de ambos. Entonces, una instancia de protección administrativa es las juntas de protección de la niñez y de la adolescencia, que tienen igual su desarrollo normativo, cómo se conforman y cuáles son los casos que van a someterse a su conocimiento en la ley Crecer Juntos. Quizás no vamos a entrar en mucho detalle porque de igual manera está preparada una exposición relacionada con la normativa nacional que defiende derechos de niños, niñas y adolescentes, y que es específicamente la relacionada a la ley Crecer Juntos con normativa o articulado que puede invocarse. Como lo menciono nuevamente, no normativa que deba de aprenderse de memoria, sino normativa que sea de consulta al momento de observar una situación y que debamos de ser entes que desarrollen la labor de apoyo y por supuesto la consideración de orientación hacia las personas con ese tipo de dificultades o situaciones inconvenientes. Y una instancia judicial, una instancia de protección judicial es los juzgados especializados de niñez y adolescencia y las cámaras especializadas de niñez y adolescencia, que son, vamos a decir, instancias que tienen una jerarquía. Los juzgados se somete a consideración de estos una situación y es las decisiones que los juzgados toman pueden ser observadas o pueden ser estudiadas o analizadas bajo las prerrogativas de recursos, así se denomina, es decir, ustedes ya han escuchado cuando dice va a apelar la decisión, va a recurrir la decisión, va a decir que no está de acuerdo, y es la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia la que puede, ya sea decir que lo que ha actuado el juzgado es correcto o lo revierte. Y hay otras instituciones que están relacionadas con la investigación y con la seguridad. Una, y hablamos de la Fiscalía General de la República, la famosa FGR. ¿Qué pasa con la FGR? La FGR constitucionalmente es la que debe de desarrollar la investigación de los delitos o de las faltas, que es otro concepto que también está relacionado con actividades ilícitas por parte de las personas que puedan afectar física o emocionalmente a otras. Es la institución encargada de dirigir esta investigación, como por ejemplo un ABS o un abuso sexual, así se conoce, o un maltrato físico que sea grave, es decir, que tenga los parámetros para constituirse como un delito. Es la que promueve la acción penal ante los tribunales. Si bien realiza la labor de la investigación, es también
la que con el corolario, con la conclusión de la investigación, puede ir a un tribunal o tiene la obligación de ir a un tribunal y plantear que esa situación deba de sancionarse con una pena, ya sea privativa de libertad o con una pena cualquiera que sea la naturaleza de eso. No estamos voy a decirlo de esa manera, con mucho respeto, no estamos en clases de derecho penal, por tanto no vamos a entrar en el tema de las penas o del proceso que desarrolla esa instancia, sino más bien decir que cuando existe una situación que se considera un delito, que se presume que existe la comisión de un delito, la activación es efectivamente de la Fiscalía General de la República. Y otra encargada de la investigación y por supuesto de la seguridad es la Policía Nacional Civil. Esta interviene de inmediato cuando existe una situación, se denomina una situación de flagrancia o peligro inminente. Es decir, cuando los hechos han sido cometidos en este momento. En este momento actúa la Policía Nacional Civil. Y es una de las instancias también donde cualquier persona puede interponer un aviso o denuncia, debiendo la Policía Nacional Civil informar a la Fiscalía General de la República. Hay incluso hasta un plazo máximo de 8 horas de la comisión de un delito. ¿Para qué? Para que la Fiscalía ordene la investigación que corresponde. Y hay otras instituciones también del Ministerio Público que pueden hacer vigilancia. Este se llama Ministerio Público porque no necesita una activación de otra institución. No necesita que otra institución le diga, vamos a decir, le diga qué es lo que hacer, sino que tiene un mandato ya específico. Y este es la Procuraduría General de la República, que esta una, puede decirlo de esta manera, esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque esta brinda asistencia legal y representación judicial gratuita a niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando carecen de representante legal o existen intereses contrapuestos con sus padres. Porque aquí surge una pregunta que es demasiado interesante para nosotros y es la siguiente. Bueno, ¿y si son los padres los que están realizando acciones de discriminación, los que están realizando un maltrato físico, un maltrato verbal, hay una afectación psicológica o una afectación emocional de la niñez o de los niños, niñas y adolescentes? En este caso, ¿van a seguir siendo los padres quienes van a ejercer la acción? Pues lo lógico, bajo esa circunstancia, sería que los padres no van a activar el sistema, no van a acudir al sistema porque se van a ver involucrados o van a verse descubiertos frente a esa situación. Entonces es la PGR la que, frente a una situación contrapuesta entre padres e hijos, es la que desarrolla esa actividad de brindar la protección integral, el eje en el que giran todas las actuaciones de las instituciones en ese momento. Entonces ellos son los que representan a los niños, las niñas o adolescentes. Y esta otra institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y lo que hace es observar a las instituciones, a todas las dependencias estatales, para que actúen bajo el respeto a derechos humanos. Y también cuando la Procuraduría conoce o se somete a su conocimiento una circunstancia que es una vulneración de derechos que constituyen delito, debe de informarlo inmediatamente para que ordene la investigación que corresponda y se lleve a cabo el proceso pertinente. Por tanto, haciendo una recapitulación, podemos hablar de instituciones que brindan protección administrativa y judicial a los niños, niñas y adolescentes, otras que se encargan de investigar y otras que se encargan de vigilar que las actuaciones sean bajo la garantía de la protección integral y el resto de principios que se tienen de interés superior del niño, la participación,
el derecho a ser escuchado de los niñas, niñas y adolescentes, y otras que se encargan, y estas mismas que se encargan de que no existan otras vulneraciones que sean afectaciones de la práctica del sistema mismo. Es decir, una persona, un niño, niña, adolescente puede tener una afectación que está siendo investigada, pero está siendo investigada de forma negligente o simplemente no está siendo investigada. Ahí es donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República misma tienen esa labor de vigilancia y de hacer un llamado a esas instancias, a esas instituciones, para que desarrollen su actividad como su mandato lo establece. Entonces, a partir de esto, podemos decir que estas instituciones son donde tenemos que acudir para poder hacer el planteamiento de que hay una presunta vulneración, no solamente de derechos humanos, sino una vulneración que puede ser de la más mínima, bajo la consideración de quien la observa o quien la dilucida, como puede ser grave, que de inmediato el sistema de protección se activa completamente para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto pasa, por supuesto, también por otras instancias, hablando, por ejemplo, de otras instituciones de servicios y áreas específicas. Como ya las mencionamos, el MinSal, el Ministerio de Educación, en el caso de las niñas, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y otras instancias especializadas, porque no debemos de dejar de mencionar, en este caso al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Le he puesto esa reseña de que ahora es el Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos, pero no en toda su dimensión, sino solamente en cuanto a algunos de los servicios que el CONAIPD prestaba. Pero debemos de esperar, y voy a decirlo de esa forma, debemos de esperar al mes de mayo como la configuración normativa y la reforma, y una reforma que hizo que el CONAIPD transfiera sus bienes a este Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos, como el resto de actividades va ya sea a desarrollarla este instituto o paralelamente el CONAIPD va a tener algunas competencias en otros aspectos. Y por último, podemos mencionar los comités locales de derechos que también están enmarcados, también están establecidos en la ley Crecer Juntos y que nos dota, nos da, nos refuerza, sobre todo en cuanto a la construcción, como les mencionaba al inicio, a la construcción de ciudadanía, la participación de las voces de la comunidad para cuidar, para ejercer en realidad el mandato de protección integral de los niños, niñas y adolescentes que tiene labores este comités locales de derechos y las defensorías comunitarias, tanto de acciones de prevención, de acuerdo a un plan que puede perfectamente diseñar, como las defensorías comunitarias que se encargan de vigilar las actuaciones también de de las diferentes instituciones y de toda la comunidad educativa o de toda la comunidad en cualquier índole de marco de actuación que tenga. Entonces, por aquí hay alguna pregunta ya para finalizar. No la voy a poner todavía porque quiero poner un poquito de luz. Si me permiten, voy a encender la luz. Claro que sí, Lic. Gracias, ahorita vuelvo.
mencionábamos. Pero un puente tiene que tener también cimientos propios. Y esos cimientos propios pasan porque las instituciones educativas, no solamente por las disposiciones que pueda girar o las disposiciones que pueda establecer el Ministerio de Educación o las departamentales de educación o las asesorías pedagógicas que se desarrollen por diferentes funcionarios o empleados de este ministerio, tiene que tener también una iniciativa. Qué fantástico, y debo de decirlo, qué fantástico sería que cuando, por ejemplo, el Ministerio de Educación consultase a una institución educativa si tiene protocolos relacionados con una u otra situación, pudieran esas instituciones decir, tenemos, sí, protocolos de atención sobre acoso escolar, más allá de los protocolos que ellos puedan dictar o más allá de los protocolos que pudiesen existir a nivel nacional, como los manuales de convivencia y demás. Entonces, quizás no va a ser tarea, si ustedes quieren participar, pueden no ser tarea, o también puede ser tarea, aunque participen, estas dos preguntas. ¿Debería tener cada institución educativa un protocolo específico? En este caso, un protocolo específico porque estamos hablando de prevención de violencia o de cultura de paz. Estamos hablando acerca de la derivación cuando nos encontramos con una situación de violencia, abuso o negligencia. Y también cuáles son esos procedimientos que la institución educativa podría plantear en un protocolo, es decir, como hablamos de la capacitación docente, también definir claramente, mire, docente, todos van a conocer a dónde, en qué y otras circunstancias debemos de actuar y cómo debemos hacerlo. Entonces, ¿debería tener cada institución educativa un protocolo específico? ¿O quién debe? Y la otra pregunta es, ¿quién debe o debería? Porque, bueno, yo creo que nos quedamos mejor con el debe, que debería suena a sueño. Entonces, no, ¿quién debe diseñarlo? No debería, porque entonces vamos a decir, debería, es futuro. ¿Quién debe diseñarlo? Es decir, debe de estar ya pensándose en desarrollar un protocolo específico para ello. Y quizás hacer una última intervención antes de sus participaciones relacionado con los procedimientos que se desarrollen independientemente de la instancia en donde se acuda, deben de también tener ese ajuste y debe de pedirse ese ajuste relacionado con la atención a la diversidad, porque eso puede generar una situación de mucha mayor vulneración. Y lo digo de esa manera, puede desarrollarse una situación de mayor vulneración que cuando se deja sin actuar. Porque muchas veces la inacción nos lleva a que las cosas se detienen porque las abandonamos. Pero muchas veces cuando activamos hay circunstancias que no nos gustan del todo. Debemos de alzar la voz de manera respetuosa para pedir que la atención a la diversidad y los ajustes del procedimiento sean efectivamente completados. Yo lo decía en una de las sesiones anteriores, cuando haya demanda de situaciones que deban de resolverse, en esos momentos las instancias administrativas y las instancias judiciales pueden brindar una respuesta, y esas respuestas se llaman precedentes. Me gustaría, cuando hablemos acerca de la legislación internacional, y para que no se me olvide, voy a dejarlo aquí, voy a dejarlo en grabación,
quisiera mostrarles un ejercicio de derecho comparado, no tan extenso, pero un ejercicio de derecho comparado relacionado con las normativas que sí son garantes de derechos y que efectivamente sí existen en otros lugares de Latinoamérica y de Iberoamérica, específicamente en España, que tiene mucho avance en materia de condiciones de neurodesarrollo y condiciones de discapacidad. Entonces, sin más, ha sido muy placentero para mí estar con ustedes esta tarde. Y si ustedes quieren aportar sobre si debería tener cada institución educativa un protocolo específico, si están de acuerdo o no están de acuerdo, o todo lo contrario, me gustaría ya sea escucharles o leerles en el chat si no pueden hacerlo en eso. ¿Y quién debe diseñarlo? Podríamos incluso limitar podríamos hacer una lista de quién debe diseñarlo, si es el Ministerio de Educación, si es las mismas instituciones educativas, o si debería de hacerse en conjunto, porque eso es lo otro. Cuando nosotros generamos acciones en conjunto, esas acciones en conjunto no es que tengan más valor, sino que tienen mucha más riqueza, que no es lo mismo. Entonces, si pudiesen o si quisiesen participar todos de los 9 que estamos, 8 para participar, soy todo oídos, como dice. A ver, ¿quién quiere participar? Aníbal, tiene la palabra. Gracias, Lick. Fíjese que yo le tengo más bien una pregunta. Tal vez no se lo caché, pero usted me aclara. Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, las instituciones tienen que tener o crear una unidad dentro de ellas que vele pues por los derechos de las mujeres en función de esta ley especial. ¿No existe algo similar o de esta índole que deba mandar a crear estas unidades en algún tipo de institución en particular que atiende niños y adolescentes? Cambio, muchas gracias. Fíjese que dentro de la normativa que actualmente tenemos, que es la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, no aparece algo que sea similar a la jurisdicción especializada de mujeres. Sin embargo, como lo mencionábamos la otra vez, hay dentro del Ministerio de Educación una dirección, creo que es una Dirección Nacional de Atención Inclusiva, más o menos así recuerdo que se llamaba. Ahora bien, esta dirección, y antes de que se creara esta dirección, habían dentro de los centros escolares, y tuvo varios nombres en realidad. Era un aula específica para atender la diversidad, si lo decimos de esa manera. Sin embargo, debo de decirlo, no sé cuál fue el resultado o el fin último que tuvieron esos ejercicios. No obstante, sería interesante que el Ministerio de Educación en general pudiese tener instancias de asesoramiento a nivel de las departamentales de educación, por ejemplo, para conocer inicialmente las necesidades que existen sobre la normatividad que debería la normatividad en la que debería de girar la atención de esas situaciones particulares.
por ejemplo. Pero déjeme leer nuevamente la ley especial de inclusión, porque si no me equivoco, en esa ley hay un apartado que se refiere a los apoyos y salvaguardias, así se denomina. Los apoyos son personas que designa la persona con discapacidad, que es la que quiere que le ayude, que le apoye para tomar las decisiones que sean de trascendencia para su vida. Entonces, a partir de ahí es como, hablando de protocolos, que se podría desarrollar un protocolo que esté relacionado con los apoyos dentro del aula, más allá de los ajustes, más allá de los ejercicios didácticos, y que pueda en un momento determinado suplir esa necesidad de refuerzo específico de las condiciones dentro del aula. Debo de decir algo, la falta de, muchas veces falta de interés del Estado en general, y eso son parte de observaciones que realizan los organismos internacionales, relatores sobre el tema de discapacidad, es la falta de datos. La falta de datos no da tampoco origen a que haya un planteamiento como de ese tipo. Y a partir de ello tenemos, por ejemplo, y lo voy a decir con mucho respeto, tenemos la jurisdicción relacionada con los derechos de las mujeres, puesto que por la mayoría que son, hay muchos o ha habido muchos más ejercicios de defensa o de promoción de la defensa de sus derechos. Entonces, lo que creo que hace falta también es unir esas cadenitas, unir esos eslabones para que se forme una cadena que vaya también dándonos esa voz para que al menos en los niveles voy a decir, de jerarquía inmediata que tenemos, puedan realizarse ejercicios como ese o ejercicios similares a otras. Lo digo en términos de jurisdicción porque efectivamente los derechos de las mujeres son protegidos específicamente bajo esas prerrogativas. No sé si construimos un poco o no nos fuimos por las ramas. La idea es, Aníbal, y voy a decirlo, es que este ejercicio también nos sirva también para ir construyendo. Vamos a tener, por supuesto, errores en los planteamientos, errores que pueden ir siendo subsanados con los aportes que ustedes puedan también brindar. Entonces, ha sido un placer contestar esa pregunta. No sé si hay otra. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, Lick, yo creo que estamos bien entonces. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a necesitar, y voy a plantearlo como una necesidad, que los aportes que ustedes tengan cuando estén hoy a la 1 de la mañana viendo las estrellas en su casa porque no pueden dormir por alguna razón positiva. Hay una pregunta, Lick. Bueno. Veamos. Perfecto. Dice: toda institución o empresa debería tener representantes legales y líderes capacitados para abordar temas políticos, protocolos sobre los derechos humanos y capacitaciones sobre las personas autistas u otro tipo de personalidad que no atente con la integridad de las personas y que se pueda desarrollar sin perjudicarla. Perfecto. No tiene
tiene signo de interrogación, pero la vamos a tomar entonces como una afirmación. Y efectivamente, Elías, ese planteamiento es bastante serio y tiene en realidad el sentido del enfoque de inclusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de capacitación o hablamos del abordaje de todo el aparato que vaya a darnos a nosotros como ciudadanos, no solamente beneficios, sino el respeto de nuestros derechos humanos y sobre todo y específicamente a las personas con trastorno del espectro autista, que no haya una vulneración de sus derechos humanos, estamos hablando específicamente de la integridad de la persona. Entonces, gracias por la participación, porque efectivamente cuando la gente intenta hacer cambios, muchas veces tiene la justificación de sí, pero el daño fue poco y ayudamos. No, dentro del planteamiento no debe de existir un daño. El entorno puede no estar completamente ajustado y va a tener sus fallos, pero debemos de ir haciendo esos procesos de mejora. A mí me gusta esa expresión, esos procesos de mejora, porque así podemos cambiar nuestra condición y cambiar la condición de los demás. Así es que se merecen todos aplausos. Aplausos y muchas gracias por sus participaciones. Gracias, por supuesto, también por la atención. Repito lo que dije en otras oportunidades. Una persona con un cambio de mentalidad pequeño o con un avance es muestra de que las cosas están teniendo el resultado que esperamos. Voy a decirlo, probablemente no lo veamos completo, pero vamos a ver en sus inicios cómo esas circunstancias, esas situaciones pueden ir cambiando, por supuesto, de manera positiva, de manera significativa. Así es que ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Hablo demasiado, gracias. Gracias y les deseo una muy feliz noche. Vamos a darle un poco más de movimiento, les prometo, al chat que tenemos, y vamos a tratar de incorporar, bueno, tratar no es válido, vamos a incorporar algunos recursos y algunos elementos disparadores para que ustedes, cuando estén a la 1 de la mañana viendo las estrellas, porque no pueden dormir por cualquier circunstancia, puedan tomar ese momento de inquietud y responderse esas preguntas que les surjan. No responder las preguntas que yo escribo, sino las preguntas que les surjan de los recursos que podamos tener. Y generar, por supuesto, fomento y protección de derechos humanos. Ha sido un placer acompañarles esta tarde-noche y sin más, un abrazo para ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche para todos. Bendiciones y ahí nos vemos la otra semana, primero Dios. Bendiciones.